Bueno, una vez más, buenos días. Doy gracias nuevamente a mi Señor, como siempre lo hacemos, ¿no? Gracias por los que estamos acá. Somos muy pocos, pero bendito Dios. Sabemos que donde hay uno, o dos, o tres en su nombre, el Señor está aquí. Sabemos eso. La palabra de Dios no lo dice así. Siempre donde hay dos o tres. Pero así sea uno. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Él está aquí. Ya, entonces, como siempre, ¿no? Hoy nuevamente con la ayuda de Dios, me dirijo a todos vosotros, ya, familia, mis amados amigos y hermanos en la fe. Ya como siempre lo he dicho, ¿no? Me han conocido, me conocieron y saben de antemano qué clase de persona era, ¿no? Era. Tiempo pasado, el verbo ya no. Y mucho más, nuestro Dios, que él conocía quién era yo. Él conocía quién era yo. Él conocía quién era yo. Ok, entonces el Señor, como ya sabemos, Él no busca personas perfectas. Él busca personas quebrantadas, mejor dicho, gente de la basura, hablándolo espiritualmente, ¿ya? Y Él agarró de lo más vil que había en el mundo, y me dio una oportunidad, y esa misma oportunidad te la puede dar a ti, te la puede dar a ti, y a todo el que nos esté escuchando. Ya, entonces, vamos a empezar con este pequeño estudio. La palabra de Dios lo titula manifestación del hombre de pecado. Vamos a hablar, esto es un estudio bastante extenso, bastante largo, pero con la ayuda del Señor vamos a desarrollarlo conforme a la palabra de Dios lo dice, no conforme lo digo yo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a través de este siervo suyo, y la palabra del Señor la vamos a encontrar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer con la ayuda de mi Señor Jesús desde el primer versículo hasta el 12. Como siempre lo decimos, es bueno tener una Biblia en la mano. Muchos de estos versículos que el día de hoy el Señor nos va a dar a todos, nunca los hemos escuchado. Yo he tenido esa oportunidad, gracias a Dios, de venir a los pies de mi Señor Jesucristo a través de muchas circunstancias. Y por último, ya sabéis, un cáncer en la sangre y en el cerebro. Y Dios me dio la oportunidad de venir a Él y conocer su palabra. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos van a escuchar y no se escuchan, nunca le han dado a conocer la palabra de Dios como es. Y si en algún momento han recibido un mensaje, un versículo, quizás lo han distorsionado y tampoco se lo han explicado. Entonces vamos a leer la palabra de Dios primero y dejemos que el Espíritu Santo hable a través de este humilde siervo. La palabra del Señor escrita está y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No olvidéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto.
Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado Padre Celestial, oremos, Padre. Amado Padre Celestial, Señor, esta mañana hermosa, Padre Santo, te damos gracias por darnos, Señor, la existencia, Padre Santo, para así conocerte, Señor, de cerca, escucharte a través de tu palabra, respetarte, amarte. Oh Padre, Señor, tú le diste sentido a nuestras vidas, Señor. Te diste paz, alegría, oh Padre Santo, a nuestras vidas, Señor, unas vidas que estaban tirados en el vicio, Señor, tirados en la avaricia, tirados, Señor, en la mentira, Padre Santo, en la pornografía, en el licor, Señor. Estaba tirado, Señor, al ruedo, como llamamos coloquialmente, Padre. Pero tú, Señor, con ese amor nos has recibido, Padre. Enviaste personas, Señor, a que nos hablara, Señor, de tu evangelio, Señor. Y gracias a ti, Señor, hoy en día lo hemos recibido, Señor. Estamos recibiendo ese alimento espiritual que no viene sino de ti, Padre. Hoy nos reunimos aquí, Señor, en tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor, que lo escuchemos a Él, porque ese es tu Hijo unigénito, en el cual podemos obtener la salvación. Ese es tu Hijo, la verdad y la vida, y que no hay otro camino sino el Padre. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, por aquellos que están ausentes y presentes, Padre Santo, por aquellos que están escuchándonos en este momento, Señor, y que nos van a escuchar en el lapso de la semana, Señor, por aquellos que viven en Europa, Señor, por aquellos que tú has utilizado, Señor, en nuestra vida pasada, Señor, para que el propósito de que estemos aquí sea cumplido, Señor. Te pedimos por aquellos y por todos los que vamos a recibir tu palabra el día de hoy, Señor, para que haga efecto en nosotros, Padre Santo, para que el propósito de tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que se debe y se tiene que hacer, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos los matrimonios, Señor, por aquellos que están siendo destruidos por el enemigo, Padre Santo, por todos los demonios, Señor, que están alrededor de ellos. Y uno de ellos, Señor, es la infidelidad, Señor, el alcohol y las drogas, Padre. Te pedimos por los ancianos, Padre, por todos aquellos adultos mayores, Señor, por la hermana Tony, Señor, por todos los que ya son mayores, nuestros padres, Señor, por aquellos que están abandonados, Padre. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Te pedimos por nuestras esposas, por nuestros esposos, allá en Colombia, Señor, en México. Te pedimos por la familia de Mariano, Señor. Te pedimos por Judy, Señor. Te pedimos por Alberto, por Fran, Señor, por Lázaro. Te pedimos por todos los que han venido a tus caminos, Señor, y quizás se han alejado, Padre Santo. Pero que este mensaje les llegue, Señor, para que vengan a ti, Señor, para que no olviden, Señor, el primer amor. Señor, te pido, Padre Santo, honra a tu siervo el día de hoy, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu.
Nosotros te damos gracias, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Padre Santo, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Pueden tomar asiento. Bueno, con respecto al tema de hoy, el hombre, la manifestación del hombre de pecado, ya hemos hecho varios estudios, pero uno que no hayamos tocado así a fondo es el tema del anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. Como notamos en el primer versículo, dice, pero con respecto a la venida, hay dos eventos aquí en este versículo. Con respecto a la venida, un evento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, hay dos eventos, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, hay dos eventos, no hay uno solo. La palabra de Dios es muy hermosa porque es que cada que leemos un versículo y nosotros le pedimos esa llenura al Espíritu Santo, Él nos da discernimiento y nos desmenuza un versículo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si de verdad creemos en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿tú crees en Jesús? Todo el mundo dice sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿cuál es Jesús? Porque yo tengo como 4 primos que se llaman Jesús. Pero nosotros debemos creer es en el Hijo de Dios. La palabra de Dios son 66 libros y a nosotros nos han vendido la moto de que si creemos en un santo, que si creemos, que si nos congregamos y a María, que ella va a ser porque fue corredentora, supuestamente uno de los papas la nombró corredentora, y que ella es la que está hablando por nosotros allá, ya, delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El único que murió y resucitó fue mi Señor Jesucristo. Fue mi Señor Jesucristo, nadie más. Ahora, que Pedro fue apóstol, que fue el primer papa, eso es mentira. Que Pedro es la roca de la iglesia, es mentira. Cuando mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro, hablando de la roca, él estaba hablando con él y se refirió a él. Dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús, mi Señor Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba diciendo de que Pedro era la roca. Ahora sí, si tú tienes la palabra de Dios, puedes buscar un versículo en la Biblia que primera de Pedro, justamente Pedro, en el versículo capítulo 2, en el versículo 4. Lo podemos leer. Hablando Pedro no está diciendo que él es la roca. Pedro está diciendo, acercaos a él, piedra viva. Hablando Pedro, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está diciendo que esa es la roca. Jesús, no Pedro. Mi Señor Jesucristo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y sobre el Hades, y el Hades no prevalecerá sobre ella. El Hades es el infierno y es la muerte. Pedro murió, se quedó muerto. Mientras mi Señor Jesucristo, el Hades y el infierno no prevaleció sobre él. Él es la roca. Pero entonces nos vamos a ir a lo que le estaba diciendo. Si tienes una Biblia, toma un papel, un lápiz y por favor apunta todos los versículos que el Espíritu Santo va a dar el día de hoy a través de este siervo inútil. Vamos a hablar del anticristo. Juan, el apóstol amado, escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, las cartas juaninas, el Evangelio de Juan, y por último el Señor le reveló, valga la redundancia, la revelación, el Apocalipsis. Y nos habló de este hombre, y en el Apocalipsis, mire, algo que sí es cierto.
Juan, a pesar de que estuvo con mi Señor Jesucristo, escribió el Evangelio, habló del anticristo. En una de las cartas también habló del anticristo. Pablo también habló de la aparición del hombre de pecado, pero él no se inventó ningún nombre. Él escribió en el Apocalipsis justamente lo que vio. Él no se inventó absolutamente nada. Él como lo vio el anticristo, como una bestia. Daniel también lo vio como una bestia. Daniel también lo vio como un cuerno pequeño. Isaías también habló de este hombre, de pecado. Pero vamos a referirnos ya a este hombre. Él morirá temporalmente durante la guerra con Rusia o la invasión, lo que dice la palabra de Dios, Gog y Magog. Luego de pocos días, el mismo Satanás tomará ese cadáver y se introducirá en él y lo usará como si fuera un guante. La palabra de Dios va a hablar ahora. ¿Cuánto tiempo lo va a utilizar Satanás ese cuerpo? 42 meses. Lo que habla Daniel, tiempos, 2 años, tiempo, 1 año, y la mitad del tiempo, medio año, 3 años y medio. Los cuales en ese tiempo, primero van a ser tribulación, 3 años y medio. Vamos a parafrasearlo porque el estudio es extenso. La tribulación son 3 años y medio y la gran tribulación 3 años y medio. Pero a la mitad de los 7 años, el anticristo va a morir temporalmente. Ya después de que él reviva, él va a perseguir a los judíos 3 años y medio y va a ser el tiempo de angustia, cual no hubo nunca ni habrá, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué vio Juan en el Apocalipsis con respecto al anticristo? Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 3. La palabra de Dios escrita está ahí, dice así, dice Juan: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Cuando vieron que la bestia, Juan no habló de un hombre, él vio algo peor que un hombre. Y lo más bonito es que la palabra de Dios dice que ese hombre va a ser como un ángel de luz para los judíos y para los moradores de la tierra. En el Apocalipsis, capítulo 13, el mismo capítulo, versículo 12, esa bestia que vio Juan, dice en el Apocalipsis, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 14, dice, esa bestia, 3 años y medio, va a ser un engaño total y dentro de poco ese hombre se va a manifestar. Solamente hay algo que lo detiene. ¿Qué es? La iglesia. Ya hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, sea levantada y nosotros los que quedamos, los que seamos tomados por dignos, no digamos que yo ya me lo gané, que seamos tomados por dignos, seamos arrebatados, aparecerá este hombre, el hombre de pecado. Él ya está en movimiento, él ya está aquí en el mundo. Hay que ser bastante, a la luz de la palabra de Dios, hay que ser bastante ciego para no darse cuenta de que todas las profecías se han cumplido. Y en las últimas profecías, nuestro Señor, nuestro Dios, utilizó a un hombre como en los tiempos de el Nabucodonosor, Ciro el Grande. Él utilizó a esos reyes, eran malvados, pero él utilizó. Lo mismo, no estoy hablando mal del presidente
pero el Señor utilizó a Donald Trump para que varias profecías se cumplieran, entre ellas paz y seguridad. Todo eso se cumplió, todas las profecías se están cumpliendo, pero el próximo evento es el arrebatamiento. Ahora, cuando venga este hombre, Juan mismo vio, y lo volvemos a leer, Apocalipsis 13, versículo 14, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y revivió. Apocalipsis 13, leemos el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoraban. Cuando esta imagen reviva, cuando este hombre después de muerto reviva, cuando Satanás lo agarre como el guante que hicimos esa demostración, va a venir con ira contra los judíos y contra los que crean en el Mesías en ese entonces. Hoy en día, lo que hay ahora es por gracia. Tú puedes venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo por gracia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y los muertos en Cristo se hayan ido, los que quieran recibir a Cristo en su corazón, les va a costar muy caro, hasta su propia vida. Porque incluso los 144,000 judíos que van a hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros de evangelizar, los que lo estemos haciendo, de evangelizar, de llevar el mensaje de salvación, porque evangelio es eso, mensaje de salvación. Y tenemos que hacerlo, llevarlo. Esos 144,000 judíos van a ser asesinados. La palabra de Dios misma dice que van a ser decapitados. Ya hicimos un estudio de los 144,000. Ahora, vamos a referirnos directamente a eso. Gog y Magog habla de Rusia y de sus aliados. El anticristo no lo va a tener tan fácil. Él va a gobernar el mundo. Pero los aliados van a estar con él y como enemigos van a estar cerca de él, y nos vamos a dar cuenta que uno de esos enemigos lo va a asesinar cuando él empiece a quitarse la careta. Cuando los judíos se den cuenta que ese no es el Mesías verdadero, porque él se va a hacer pasar, porque él mismo, aquí la palabra de Dios lo dice, ¿ya? Que se hace pasar por Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora muchos se preguntarán, pero es que no hay templo. Los dos templos están destruidos. La Biblia habla de un tercer templo y lo va a mandar a construir ese mismo hombre, el hombre de pecado, el anticristo. Él lo va a hacer reconstruir. Pero que un templo se demora mucho para reconstruirse, ya se demora años. Y más el templo de Dios. Ese templo, según los estudiosos, los arqueólogos, los arquitectos, dicen que ya está construido, preconstruido. Y ese es sino formarlo y lo van a armar, por decirlo de esa forma, en 90 días. Hay una página web que habla sobre eso. Lo pueden escudriñar para que se den cuenta de que eso va a suceder. Ahora, esa guerra mostrará la gloria del Dios eterno a Israel, quien ayudará al pueblo judío durante esta cruenta invasión de Gog y Magog, ruso, árabe. Pero el diablo y el anticristo, más concretamente, no se quedará de brazos cruzados. Durante esta guerra ocurrirá algo muy extraño para toda la gente. Pero no para nosotros, porque nosotros, como nosotros leemos la palabra de Dios, eso no, primero que todo, no lo vamos a ver nosotros, porque nosotros ya no habremos ido.
Pero a ti que no has recibido a Cristo en el corazón y quizás de pronto te quedes, vas a ver eso. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón porque Él es el que pone todo, ¿no? Nosotros hacemos todo por su buena voluntad. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No me lo estoy inventando yo me quiero subir aquí a creerme más que los demás. El anticristo sufrirá un grave atentado terrorista que le provocará la muerte. Israel y la humanidad de aquel tiempo se verán sumidos en una impotencia impresionante al ver a su deslumbrante líder, al que creían ellos el Mesías, muerto. Entonces el falso profeta, de que ya hicimos un estudio, el falso profeta, el cual hemos estudiado anteriormente, va a proponer, escuchen bien, va a sonar descabellado, va a proponer a los científicos a revivir el anticristo. Una vez yo me preguntaba, hace muchos años, cuando se hablaba de las cadenas perpetuas. Me acuerdo que en ese entonces habían unos cuantos que estaban, y yo decía, pero bueno, una cadena perpetua, ¿cuánto es? Puede ser 100 años, 200 años. Decía, pero ¿quién va a poder vivir tantos años? Y uno que fue condenado a 3 cadenas perpetuas, y yo, madre mía, yo creo que no va a alcanzar ni a cumplir una. Pero entonces yo, como siempre he sido tan metiche, en el buen sentido de la palabra, no me gusta quedarme con la duda. Decía, pero ¿por qué tantas cadenas perpetuas para un hombre que ni siquiera va a aguantar una? En ese entonces, hace bastantes años, como lo he dicho yo, tengo 50 años, aunque no parece, pero hace muchos años, hasta que encontré el por qué. ¿Por qué? Porque desde muchos años a nosotros nos han tapado todo eso. Los científicos han trabajado en la clonación, intentando cómo clonar. Empezaron con animales, empezaron con ovejas. Por ahí se me va el nombre de la oveja, la primera oveja que clonaron. Y esto lo han hecho hasta que llegaron, y hoy en día se puede decir de que ya han clonado personas. Entonces yo por eso me decía, ¿por qué una cadena? Porque es que si clonan a alguien que murió en la cárcel y sale por ahí que ya el muerto no está muerto, sino que está vivo, venga para acá y siga cumpliendo la cadena perpetua. Entonces eso es lo que ha pasado. Ahora, va a pasar algo muy extraño, ¿ya? Esto hubiera parecido ciencia ficción hace unos 15 o 20 años, pero la clonación lo vuelve tan posible que estremece pensar que la soberbia humana, delante de los ojos de mi Señor, llegue al punto de clonar cadáveres de personas como ya hoy lo realizan los científicos más notables. Eso ya lo hacen. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Nos tapan hasta las noticias que hoy en día. Nos tapan todo lo que está sucediendo con respecto a muchas cosas. No quiero entrar en el tema. Ya, en principio debemos decir que el diablo no puede dar vida al alma de nadie. Eso lo vamos a poner como el principio. El diablo no puede dar vida a nadie, y mucho menos al alma y el espíritu. Pues el poder de dar vida y resucitar a los muertos, solamente ¿quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo y su Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el único Padre que tenemos. Jesús dijo, no le digas padre a nadie en esta tierra, porque Padre solamente hay uno. En la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en la iglesia, no lo dice, ¿no? Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Solamente hay un Padre. Ahora, los únicos que tienen ese poder de dar resurrección a un muerto solamente son ellos dos. En el Evangelio de Juan
capítulo 11, versículos 25 y 27, dice: y le dijo Jesús, palabras de mi Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi Señor preguntó. ¿Crees esto? Le dijo María. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Él es el único, no Satanás. Por eso lo estamos poniendo, porque el evento que va a ocurrir extraño es que ese personaje, el anticristo, va a revivir. Pero definitivamente la clonación, más que un adelanto científico, se convertirá en un arma diabólica, como lo hemos mencionado antes. La muerte del anticristo suscitará gran consternación mundial y provocará que los científicos decidan traer de nuevo a la vida a este diabólico personaje. Ya, veamos algo. La bestia sufre un atentado. Daniel 7, capítulo 7, versículo 11. Miren lo que vio Daniel. Daniel, el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Yo creo que ustedes han escuchado que muchos teólogos, entre ellos sacerdotes, les han dicho a ustedes, o nos han dicho también a nosotros: no lean la Biblia. Y mucho menos el Antiguo Testamento, no lo van a entender. Ustedes no lo van a entender. Nosotros sí lo entendemos porque duramos 25 años en un seminario de teología o algo, pero ustedes no lo van a entender. Tú no lo entiendes, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y recibes el Espíritu Santo te enseña. Dios te enseña a ti mismo. Y si te dice estudia, estudia. Y ahí está la palabra de Dios, 66 libros para que los estudies. Daniel dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Daniel vio esto. Zacarías, capítulo 11, versículo 17. Apunten estos versículos. Dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. La palabra de Dios dice que él va a ser herido de muerte en uno de sus ojos. Es tan real este suceso que incluso enterrarán su cadáver. ¿Sabes lo que va a suceder? Este hombre lo van a sepultar, pero con todo y eso, Satanás lo va a revivir. Ezequiel capítulo 28, en estos días estaba hablando con mi esposa, porque mi esposa, al igual que Mariano, nos estamos dando mucho a interesarnos por la palabra de Dios, como lo dice la palabra de Dios, como a niños que anhelan la leche materna. Cada que vamos a la palabra de Dios, nos alimentamos. Es el alimento espiritual de todos los días. Y que yo todos los días, al igual que mi esposa, nosotros enviamos los mensajes por YouTube, por Facebook, por las redes sociales, antes de que las quiten, con el propósito de que este evangelio, este mensaje, llegue a todos y cada uno de nosotros, porque yo también me autoalimento. Quizás algunos se molestarán, pero si usted decide venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar cuenta que esto es verdad. Vamos a hablar qué dice Ezequiel en el capítulo 28, versículos 6-10. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,
Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, Gog y Magog, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. El que lo mate va a ser un amigo de él, un aliado de él. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu asesino. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. No es palabra mía, hermano, es palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías, de este hombre cuando baja ya un rato mientras el demonio hace su trabajo, Satanás mismo, cuando baja se va a encontrar con todos los líderes que hicieron mal a este mundo, Hitler, Mussolini, muchos de ellos que han muerto y se han ido directamente al infierno. Cuando lo vean descender se van a burlar de él. La palabra de Dios dice en Isaías 14, versículo 9 al 11, dice, al Seol, que es el infierno, el valle de los muertos, la ciudad de los muertos, al Seol bajará, al Seol abajo se espantó de ti, el Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Se hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra que habían muerto, y todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te preguntarán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de sus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Se van a burlar de él cuando él llegue allá. Él es el hijo de pecado, el hijo de Satanás. Y claro, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a hacer lo posible por revivirlo. Todo indica de que va a ser un disparo. Isaías 14, 16, 20, en ese entonces se hablaba, era de espada. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean. Te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú, echado eres del sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado por siempre la descendencia de los malignos. Aquí nos habla de que fue con una espada. Ahora, cuando él habla de que mataste a tu pueblo, si miramos en la palabra de Dios, en los 144,000 nos hablan de las 12 tribus, y de cada tribu hay 12,000 judíos. Multiplicamos por 12, son 144,000 los testigos. Ahora, no se menciona la tribu de Dan por ningún lado. Cuando dice aquí Isaías, mataste a tu pueblo, ese líder que se va a levantar dentro de poco, el anticristo, va a pertenecer a la tribu de Dan. Luego vamos a hacer un estudio con respecto a eso, porque nos vamos a salir de aquí del tema. Ahora, todo indica que un disparo en la cabeza le costará la vida.
El rey del norte o Rusia en su desenfrenada invasión logrará matar al anticristo de un disparo en la cabeza. Ahora, puede ser, como dice la palabra de Dios, que es una espada. Una persona, un experto en combate, por decir así, por no referirnos a asesinos ni nada de esto, un experto en combate, conocemos las armas y sabemos muy bien que el arma más letal que hay es un arma cortopunzante. Con un arma de fuego, cuando se dice aquí que es una sola herida, tiene que ser un experto tirador, un francotirador. Pero como está diciendo que él va a estar cerca de él, va a ser uno de los aliados que lo va a matar, puede ser que alguien se le acerque y lo va a herir con un arma cortopunzante. Ahora, por esto dicen las escrituras que desde la derrota de Rusia en Israel, la casa de Israel, sabrán que yo soy Dios. Porque cuando este hombre muera, ellos se van a ver, se me va la palabra en ese momento, desprotegidos. Pero todo judío sabe que el Señor, lo que no reconocen es que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Eso es lo que no saben los judíos y muchos de nosotros. Yo ya conocí a mi Señor Jesucristo y los que estamos aquí lo conocimos. Ahora, el anticristo estará temporalmente muerto. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 3, dice: Juan vio esto, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Imagínense, este líder dentro de poco va a surgir cuando la iglesia sea levantada, cuando los muertos sean despertados con la final trompeta. Este líder va a venir y va a hacer maravillas, va a pagar tus deudas. Todo el mundo va a cambiar. Mejor dicho, el socialismo, lo que era anteriormente el comunismo que ha hecho siempre hacer que la gente tenga una vida más supuestamente próspera. Todo le llega a la casa, comida, tranquilamente, como muchos países trabajan y reciben todo, comida, educación y todo eso. Y así va a ser ahora, cuando venga este líder. Va a condonar las deudas externas de los países. Ya lo van a ver dentro de poco. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis 13, 14. Dice: engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Eso es lo que va a hacer el falso profeta, que le hagan una imagen, que lo clonen. Y ya luego va a venir Satanás a hacer el resto. Este versículo que habla en palabra griega revivió, lo digo porque es que en muchas Biblias dice vivió, pero yo creo que en las Biblias dice revivió, ¿no? En unas dicen vivió. Exacto. Entonces, la palabra hacer imagen son las mismas que utilizó nuestro Dios para hacer al ser humano, para hacernos a nosotros. Yo, como estábamos hablando en estos días, si han notado en los versículos que a diario publicamos mi esposa y yo en las redes sociales, siempre me doy a la tarea de escribir Dios con mayúscula. Siempre lo hago. Me tomo el tiempo de escribir Dios, Jesús, Jesucristo, todo en mayúscula. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todo lo hizo con la boca, excepto al hombre. A nosotros Él se tomó el tiempo para formarnos del polvo de la tierra, con sus propias manos. La palabra de Dios dice, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hago énfasis con eso, varón y hembra. Ahora, el anticristo intentará la resurrección como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios resucitó a su Hijo. Y el anticristo imitará la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los engaños más grandes del diablo y la bestia será imitar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que esto ocurra porque algunos judíos y muchos que hemos leído la palabra de Dios sabemos que ese Mesías, falso Mesías, va a morir, de acuerdo a las profecías de la Biblia. Daniel capítulo 9, versículo 26, habla de que el Mesías va a morir. Y de hecho fue, básicamente, la palabra de Dios fue que fue al único que se le dijo cuándo y cómo iba a morir. Aparte de eso, él dijo que no iba a ser que lo iban a matar, no. Nuestro Señor Jesucristo murió porque Él entregó su vida por ti y por mí. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice, y después de la semana 72 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No porque quisieron matarlo, y no porque dijo, yo entrego mi vida y la vuelvo a recobrar. Y fue lo que hizo, resucitó. Ahora, un demonio se introducirá en el cuerpo clonado del anticristo. Cuando todo esto ocurra, en 3 años y medio, el diablo será echado del cielo después de un nuevo ataque provocado por él arriba. Porque él es lo que está haciendo. Porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Porque eso es lo que anda el diablo. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero él va a tener una última guerra ya antes de que sea tirado acá. Y eso va a ocurrir ya dentro de muy poquito. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Escuchen bien. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si leemos el Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 12, miren lo que dice el Apocalipsis, la palabra de Dios. Alegraos cielos. ¿Por qué dice alegraos? Porque es donde vamos a estar nosotros después del arrebatamiento. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, los que vivís en los cielos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque el diablo no se va a quedar con las manos cruzadas porque le mataron a su muchacho. Lo va a revivir. Y por eso la palabra de Dios dice que nos alegremos nosotros los que ya tenemos a Cristo en el corazón y nos vamos a ir junto con los muertos que van a resucitar. Pero también pega un grito, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No son palabras mías, hermano, es Dios el que está hablando. Es Dios el que te está dando este mensaje a ti y a mí, porque yo también tengo que tenerlo en cuenta. Ahora, como sabemos, los científicos pueden clonar el cuerpo de una persona a través de una célula gracias a la genética. De eso sí que me he dado cuenta yo mucho. ¿Por qué? Porque estuve en un proceso de cáncer en el cerebro y en la sangre y me di cuenta de muchas cosas con respecto a este tema. Y por último tuve un trasplante de médula ósea. Gloria a Dios, porque utilizó una hermosa persona, a Yanira, desde aquí le mando un abrazo, para que donara sus células.
las cuales llevo yo aquí. Una niña casi de 32 años en ese entonces, y por eso es que este hombre se ve como tan joven. Ahora, pero no puede, algo que no puede clonar el hombre ni Satanás es el alma ni el espíritu, que son inmateriales y en última instancia son quienes realmente nos dan vida y permiten que hablemos, oigamos, entendamos, sintamos, decidamos y podemos seguir. Para imitar la vida, el padre de mentira, que es Satanás, obviamente, permitirá en ese entonces que un demonio, un espíritu infernal se meta en el cuerpo recién clonado del anticristo y lo use como un títere, como un guante, como ya lo hemos hablado anteriormente. Solo entonces ese cuerpo clonado será capaz de moverse, incluso hablar, reviviendo aparentemente. Mejor dicho, va a andar como muchas personas hoy en día, que no tienen a Cristo en el corazón, que no han abierto el corazón a Cristo y andan por la vida muertos espiritualmente. De esa misma manera va a andar este sujeto, el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Miren lo que va a hacer este hombre cuando ya vuelva a revivir. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. En ese entonces, cuando él reviva, él va a imponer la marca, no antes ni ahora. Después de 3 años y medio, él va a imponer la marca. Ya hemos hablado de la marca, para que nadie pueda comprar ni vender. La marca se la va a poner a grandes, a pequeños y a grandes, ricos y pobres. Ahora que si tú no tienes esa marca y no lo adoras, ¿qué es lo que hice? Para que la imagen hablase e hiciese matar al que no le adorase. Ah, que tú crees en Jesús. Te van a matar. Me tienes que adorar a mí, va a decir la bestia, va a decir el anticristo. Me tienes que adorar a mí. Tienes que hacerte poner la marca, porque si no, no vas a poder comprar ni vender. No vas a poder ni trabajar, porque ¿cómo te van a pagar? ¿Cómo vas a comprar comida? Sálvate ahora que tenemos tiempo, que es gratis. Ahora, las palabras infundir aliento no son otra cosa que propagar, impartir, transmitir, comunicar espíritu. Obviamente no se trata del Espíritu Santo, sino de un espíritu maligno, del que está hablando Satanás, el que va a entrar a ese cuerpo. El demonio que sube del gran abismo, donde tiene su trono el mismo Satanás debajo de la tierra, es una sección del infierno. El abismo es una prisión o residencia de demonios. Satanás no va a utilizar cualquier demonio. Él va a traer uno fuerte. Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. El Apocalipsis 11:7, hablando de este hombre, capítulo 11, versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vamos a entrar en un terreno bastante difícil para muchos, porque para todos nosotros es difícil
Dice que por esto la escritura dice del anticristo era, no es y será. Ya hemos escuchado esos versículos, ¿no? Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 dice, y la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Repitamos el versículo para que lo tengamos en cuenta y apuntémoslo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y la bestia que has visto, le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién? El ángel le dice a Juan. Y la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Era o vivió, porque está viva cuando Juan la ve por primera vez en el Apocalipsis 13 y sube al poder como gobernante pacífico, entonces muere. Cuando él surge, él va a ser un gobernante que, wow, todo el mundo lo va a mirar como el Mesías, como aquellos judíos mesiánicos que están esperando ese falso Mesías. La mayoría de esos judíos son multimillonarios y están esperando a ese Mesías y lo que él pida, tome. Él es el que va a hacer todo lo más hermoso que va a haber en los 3 años y medio. Tribulación. Y eso fue lo que vio Juan. Ahora, entonces muere de un disparo en la cabeza, por tanto, era. Estamos hablando de que era. Luego, no es, pues durará un momento que Juan al escribir el Apocalipsis la ve muerta. Primero era, luego no es porque está muerta. Y luego él escribe, y será, porque vuelve a la vida por clonación y toma el control total del mundo por 3 años y medio más durante la gran tribulación. Estos son mensajes, hermanos, que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que si de pronto nos quedamos, miren lo duro que va a ser, recibir a Cristo en nuestro corazón, por todo lo que tenemos que pasar. El anticristo, él será clonado. El anticristo vuelve a la vida ¿por cuánto? Por 42 meses. O como dice Daniel, por 3 años y medio. O tiempos y la mitad, tiempo y la mitad de un tiempo. Y su resurrección fingida, y el versículo más complicado de la Biblia, y mi esposa en estos días me habló de un mes más del que habla la tribulación, pero eso lo vamos a hacer en otro estudio para que no nos desviemos. El versículo más complicado que hay en la palabra de Dios es el Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 11. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Ahí donde entra ese mes que está como un poquito, ya luego lo vamos a mirar. La bestia que era, el anticristo, muere, resucita y la reconstruye. Tengamos bien en cuenta esto, reconstruye la comunidad económica europea. Si hay algo que le podemos decir, bueno, es que si hay algo en la Biblia que sea cierto, todo es cierto, pero hay algo que fue latente. En 1948, un pueblo, Isaías, varios profetas hablaron de ello, Ezequiel, que iba a revivir un pueblo en un solo día, Israel, en 1948. Uno de los países más pequeños en el mundo, el centro del mundo, porque hablan de que
si unimos todo el globo terráqueo, lo que a tierra se refiere, Israel queda en toda la mitad. Israel queda en toda la mitad. Y es uno de los pueblos más pequeños, que estuvo muerto por más de 2000 años y revivió en 1948. Ahora, la bestia que vio Daniel también revivió años después, en 1956, con el famoso Tratado de Roma. Mire que nada más donde se firmó, Tratado de Roma. Luego se convirtió en la Comunidad Económica Europea. Y hoy la conocemos, que eran 28 países y ya se está desintegrando la Unión Europea. Ahora, hablamos de esto, de que era y que era de los 7. ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? Dice así: la bestia que era, el anticristo, muere, resucita y reconstruye la Comunidad Económica Europea, el séptimo imperio mundial, que tras su muerte sufre una división. Cuando resucite el anticristo, restaurará la Unión Europea, transformándola en el séptimo imperio, transformando el séptimo imperio en el octavo. ¿Sí me sigue? ¿Por qué? Porque ese séptimo va a durar muy poco tiempo, 3 años y medio. Luego él resucita, la reconstruye, y mire lo que pasa, lo convierte en el octavo con el favor y el apoyo de 10 líderes políticos europeos. Ya se han salido varios de la Unión Europea y se van a salir más, porque por ahí se están escuchando muchas cosas más. Como le digo, yo soy muy metiche, me gusta escuchar noticias. Ahora la palabra de Dios nos confirma en el Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios lo que vio Juan: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia para reconstruirlo. Ahora, la Unión Europea, como hemos hablado, yo soy un ciudadano europeo, he conocido muchas cosas, conocí muchas cosas allá, y como le digo, escucho muchas noticias, y más las de allá. La Unión Europea actualmente tiene más de 25 miembros y siguen, y en vez de sumarse, se están saliendo, como ya vieron el Brexit. Salieron Inglaterra y con ellos los Países Bajos. Pero en un momento, cuando el anticristo la esté gobernando, habrá una pugna interna terrible que provocará que solo 10 países tomen el poder junto con el anticristo. Van a ser europeos y también van a ser de allá de los aliados musulmanes. Lactantius, un escritor que tiene un libro muy interesante, que es un libro secular. No me gusta recomendar libros, me gusta recomendar la palabra de Dios, única y exclusivamente. Pero él, Lactantius, en el año 310 después de nuestro Señor Jesucristo, él escribió: el imperio romano será subdividido y el poder del gobierno, después de ser dispersado y compartido por muchos, será dañado. Seguirán los desacuerdos civiles, no habrá descanso de guerras destructivas hasta que los 10 reyes se levanten a la vez y dividan el mundo entre ellos para consumirlo y construirlo en un solo gobierno mundial. Y hay muchos libros, pero yo recomiendo 66 libros, que es la bendita palabra de Dios. Ahora, tras la resurrección de este diabólico ser, el anticristo, la humanidad admirada
admirada por ver este hombre, lo adorarán como Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El cadáver clonado milagrosamente comenzará a hablar, pues un demonio poderoso lo poseerá. Pero eso sí, ya no va a ser como los 3 años y medio primeros. Van a ver la ira de Satanás en destrucción. Y cuidémonos los que somos cristianos en ese entonces. Y cuídense los judíos, los 144,000, porque van a ser muertos por él. Pero muchos también se van a salvar, porque la palabra de Dios dice que van a ser llevados a un lugar donde se van a ser protegidos por tiempo y la mitad de un tiempo. La palabra de Dios es hermosa. El Apocalipsis 13, capítulo 3, versículo 3, perdón, capítulo 13, versículo 3 y 4. Otra vez dice Juan, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hasta allá va a llegar la humanidad, los moradores de la tierra. Va a haber una sola religión, y no va a ser la católica. Van a adorar a Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En ese momento la bestia retomará el dominio del mundo entero. Los 10 líderes políticos europeos que lo apoyarán incluso en su traición contra el pueblo de Israel, profanarán el templo se construirá, el templo de Jerusalén, y harán cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana 70, 3 años y medio, como Daniel lo profetizó. Ya leímos el versículo, lo recordamos otra vez, Daniel capítulo 11, versículo 31. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Quién? El anticristo. Ese hombre va a estar ahí. Ahora, ¿quién va a acabar con el anticristo? Cuando ya resucite, después de haberlo matado en la guerra de Gog y Magog. No hay otro más. El único que puede detener a la bestia es mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie más. Mi Señor Jesucristo es el que va a cuando Él retorne, cuando terminen esos 7 años, cuando retorne mi Señor Jesucristo con su iglesia y con todos sus ángeles y su gran poder, así lo dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios escrita está ahí, dice así: entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acuérdense que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Gloria a Dios. Isaías 11, capítulo 11, versículo 4. Mi Señor Jesucristo, Isaías habló de él, dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías. Muchos teólogos dicen, no lean la Biblia, menos el Antiguo Testamento, que no lo vas a entender. Pero mira, una basura que sacó mi Señor Jesús, valga la redundancia, de la basura, el Señor me ha dado a conocer todos estos misterios.
Y si me perdonó a mí, que tú me conocías, que Dios me conocía, te puede perdonar todos los pecados que hayas cometido en tu vida. Ahora, Daniel 8:25. La palabra de Dios dice así: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya nos dimos cuenta que Rusia y sus aliados lo van a matar, pero lo revivieron. Pero este otro que sale va a ser peor. ¿Y quién lo va a quebrantar? Mi Señor Jesús. Daniel 11, capítulo 11, versículo 45. La palabra de Dios dice: plantarás las tiendas en su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No, venga, mi Señor Jesucristo, el anticristo no va a tener quien le ayude ya. Él va a estar solo, totalmente solo. Perdón. El Mesías, mi Señor Jesucristo, ordenará que atrapen el alma, el cuerpo, todo del anticristo y el falso profeta para que sean lanzados al lago de fuego. Mi Señor Jesucristo ni se va a ensuciar con ellos. Él va a mandar que los agarren y los tiren, los lancen. No le van a decir, por favor, entren por aquí. Como lo que está sucediendo hoy en día con nuestras autoridades. Apocalipsis 19, versículo 19, versículo 20. Me enredé aquí. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. La palabra de Dios escrita está y dice así: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo, que es mi Señor, y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allá van a ir a dar estos dos personajes. El diablo todavía no, porque él va a ser apresado. Cuando venga mi Señor Jesucristo va a reinar 1000 años. Y en esos 1000 años va a estar el diablo, Satanás, preso. Pero los otros dos secuaces van a estar allá en el lago de fuego. Ya hemos hablado de eso en varios estudios. Daniel 7, capítulo 7, versículo 26 dice: mi Señor Jesucristo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Si leemos el versículo 11 del mismo capítulo 7, dice: entonces yo miraba a Daniel, porque él estuvo allá y vio todo eso, lo mismo que vio Juan. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El diablo les encontrará allí, pero poco después. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo, escuchen bien, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es fácil estar aquí, hermano, llevando la palabra del Señor. De verdad que, pero me gozo para que nos demos cuenta de todo lo que va a suceder muy pronto, muy pronto. Daniel dice en el capítulo 7, versículo 12, dice: también a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongado la vida
hasta cierto tiempo. En el Apocalipsis 19, capítulo 19, para que no nos salgamos de ahí, entre los dos Apocalipsis, Daniel y el Apocalipsis, 19, 17, 19 y 21, para no alargarlo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Mira lo que muestra la palabra de Dios, palabra que usted nunca ha escuchado, hermano. Palabra que yo nunca he escuchado, nunca escuchaba. Palabras que ni el sacerdote me decía, y de verdad que muchos, lamentablemente, pastores tampoco le dicen a uno, porque ahora, incluso en medio de esta pandemia, no nos quieren decir la verdad a nosotros, o les da miedo decirnos, de hablar del arrebatamiento, del infierno, del anticristo, del falso profeta, o que les da vergüenza llevar estos mensajes. Este tío está loco. Este está llevando todo lo que dice. No, pues que tú tienes una Biblia en casa. Tú tienes una Biblia en la mano. Yo no estoy hablando mentira. Yo no estoy hablando mentira. Toda la palabra de Dios escrita está. Para terminar, porque se nos está alargando el estudio, Daniel 7, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. Gloria a Dios. Si tú te santificas, llegas a ser como uno de estos santos que están escritos aquí. Porque los santos son los que se van a ir, los que santifican, los que han muerto con Cristo en el corazón, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos levantados junto con ellos. Daniel 7, capítulo 7, versículo 27 dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y lo obedecerán. Gloria a Dios. Hermano, Dios, el Señor viene a reinar muy pronto. Pero como dice la palabra del Señor, la palabra que nosotros leímos, pero hay quien, él no se ha manifestado todavía el anticristo, porque hay quien lo está deteniendo hasta el momento. No puede dar la cara todavía, porque si él da la cara en este momento y está la iglesia aquí, los que verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón, vamos a orar profundamente al Señor, y el Señor nos va a escuchar. El Señor nos va a escuchar y lo va a destruir. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser arrebatados. La palabra de Dios no miente. El mismo nuestro Señor Jesucristo, y leemos al leer este pasaje, dice: porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo tanto, os decimos esto en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, y eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Que vengamos al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la palabra de Dios dice también que serás salvo tú y tu casa. Tuvimos un estudio bíblico muy hermoso este fin de semana. Lo que encierra eso, serás salvo tú y tu casa. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque la verdad, al ser humano, le faltan muchas cosas, pero resumiendo, al ser humano le faltan 3 cosas delante de nuestro soberano Dios. Nos falta amor, como estamos en una de las alabanzas. Entregarnos a Dios y a la humanidad. No esperar nada a cambio. Amor. Nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento que nos da el Señor, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Al ser humano le falta amor delante de Dios. ¿Qué más le falta al ser humano? Temor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Una de las cosas, la segunda cosa que al ser humano le falta delante de Dios. Y una cosa importante, reverencia ante el Señor. Al ser humano le falta reverencia ante el Señor. Si hablamos de temor, el Señor dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. Proverbios 19:23. Como si agarráramos la Biblia y miráramos con lógica. Pero si lo agarramos con los ojos espirituales, miramos todo lo que está aquí escondido. La palabra de Dios es fiel y verdadera, hermano. Pero si su líder, hermano, si te lo digo de corazón y ya lo he dicho cantidad de veces, pero si su líder, llámese sacerdote, apóstol, profeta o pastor, no le está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto será, y que todavía están con el evangelio de la prosperidad, y que venga, y mientras el apóstol está dando el estudio bíblico o la prédica, llegan los, Dios mío, trayendo ofrendas y tirándoselas en el piso, y no, si yo tiro $100, esta semana me van a bendecir con más, y que la pandemia me quitó el negocio, me quitó la peluquería, me quitó la tienda, el restaurante, pero Dios me lo va a reconstruir, hermano. No es. Quizás Dios te va a dar mucho más. Y si vemos la palabra de Dios, lo que Dios tiene arriba es mejor que cualquier cosa. Nuevamente, hermanos, un saludo muy especial para los que nos están escuchando, para los que hemos estado aquí recibiendo este manjar, este maná escondido, que Dios nos está dando todos los días. No nos quedemos con esto en nuestro corazón, salgamos a llevar la palabra de Dios. Así nos tilden de fanáticos, de locos, de aleluyas. Llevemos la palabra del Señor. Venga nuestro Dios. Un versículo: Dios te extraña.
Dios quiere que vengas a Él. Los que han recibido a Cristo en el corazón y se han alejado, Dios te extraña. Ven otra vez a los caminos del Señor. Isaías 44, 21, un versículo que es hermosísimo. Y le podemos cambiar el nombre. Leámoslo con tu nombre. Yo en este caso voy a cambiar el nombre que hay aquí por el mío. La palabra de Dios dice así: acuérdate de estas cosas, oh Iván, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Iván, no me olvides. Isaías 44, 21, Dios te está llamando, Dios te extraña. Dios nos utiliza a nosotros como si Dios mismo te estuviese rogando para que vengas a tu propia salvación. Te estás dando la salvación a ti, a mí, y la estamos ignorando. Vengamos a los pies de Cristo. Hagamos una oración desde dentro de nuestro corazón. A ti que nos estás escuchando, a ti que has tenido a Cristo en el corazón y te has alejado, a ti que quieres recibir a Cristo en el corazón el día de hoy, porque quizás el arrebatamiento sea esta tarde, mañana, no sabemos, porque solamente Dios sabe. Compartamos esta oración, una oración hermosa para despedirnos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, en este recinto privado, Padre Santo, que tú nos has proveído, Señor, a través de Fran, Señor. De ese siervo, Señor, que tú estás utilizando, Señor, y que lo vas a utilizar más para el reino de Dios. Venimos delante de ti, reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Con humildad, Señor, te confesamos que soy un pecador. He vivido de una forma que no te agrada, Señor, y que me he alejado de ti. Y ya no quiero vivir más sin ti, Padre. Enredado en la droga, la pornografía, los deleites de la vida, las mentiras, en odios, decepciones, la inmoralidad sexual. Señor, quiero vivir para ti, Padre. Por esta razón, Señor, hoy te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Padre. Entiendo que tu amor por mí es indestructible, Padre. Porque diste a tu Hijo amado, Hijo unigénito, Padre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre. Para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Señor, hoy rechazo categóricamente a Satanás y a su mundo de tinieblas, entregando mi vida a mi Señor Jesucristo para servirle hasta el último día de mi vida, Padre. Para que limpie y restaure mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Que fortalezca mi fe, que crezca mi fe, que abunde mi fe, Señor, que me guíe. Estoy agradecido personalmente, Señor, contigo, Padre, por haberme sanado de ese cáncer, Señor, que era el pecado. Peor que ese cáncer, Señor, que me estaba carcomiendo los huesos, la sangre, el cerebro. Hoy estoy agradecido, Señor, de que eres un Dios que da segundas oportunidades, Padre. Hoy me alegro y me gozo, porque mi vida está llena de luz y de esperanza, Padre. Gracias por escribir mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre.
Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Padre. Y te pido por todos los que estamos aquí, Señor. Te pido también por los que nos han escuchado y los que nos van a escuchar, Padre. Recíbelos también a ellos, Señor. Abre tus manos, Señor, y recíbelos con ese amor incomparable, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos un fuerte amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga por haber estado el día de hoy con nosotros. Y esperemos en Dios que podamos estar la próxima semana, si es que mi Señor no suena la trompeta pronto. Dios los bendiga. Un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón, en nombre de nuestro grupo de oración. Adonai Jirá, el Señor proveerá. Aquí te esperamos si quiere compartir con nosotros la palabra de Dios. Dios los bendiga.